La red ha hecho un cambio sustancial la investigación acerca de la información. Hasta antes de la internet se investigaba la información, pero como un fenómeno, vamos a decir, aislado y bajo ciertas cuestiones, que si el emisor, el receptor, los medios de información, es decir, los medios clásicos, libros, revistas, tesis, etcétera, y hasta ahí. Y a partir de la red, realmente ha sido tal el cambio, uno, en las posibilidades de la difusión de la información, es decir, ya no hoy es nada más un libro, una revista, una tesis, una fotografía. La cantidad de modalidades de la información ha crecido de una manera enorme. Las comunidades de usuario han cambiado. El estudiante, el investigador, el profesor, el académico, etcétera, que busca información, y antes la buscaba en una biblioteca, la buscaba en un centro de información, ahora la busca en la red, y eso cambia totalmente las maneras en las que se accede, las preferencias, las costumbres, las comunidades, porque la información ya no está ubicada en un solo lugar, es ubicua. Entonces esto, como ha cambiado tanto de la esencia de la información en sí, sus modalidades, sus medios, sus usuarios, etcétera, pues cambia todo el objeto de estudio, porque estudiar ahora la información pues tiene que ver e implica todos esos cambios que se suscitan a raíz de la red, y entonces la información tiene que ser vista de otra manera. Las maneras en las que se accede, las maneras en las que se distribuye, las costumbres de los usuarios, los aciertos y los vicios de la información se van modificando, y por lo mismo ahora la información es algo muy extenso. Simplemente como un comentario, porque ahora las ciencias de la información, porque no se habla de una ciencia, sino las ciencias de la información, en unas listas que han hecho recientemente, abarcan algo así como 170 ciencias que están relacionadas con la información, o disciplinas. Eso da una idea del tamaño de lo que implica ahora estudiar o trabajar con la información. Yo creo que tiene que abarcar muchos aspectos. Por un lado están estos aspectos tecnológicos, o sea, la información la tenemos que seguir investigando desde el punto de las ingenierías, las tecnologías, los servidores, los algoritmos, cómo se halla, cómo se almacena. Hay una parte y una visión tecnológica que tiene que ser investigada, y hay ciertos institutos y ciertos profesionales que lo hacen de esa forma. Pero dadas estas características que mencioné yo en el apartado anterior, ahora también hay un componente de estudiar a la información como un fenómeno social, como un fenómeno humano. Vienen ahora todos estos conceptos de las humanidades digitales, etcétera, conceptos y cosas que no existían hace 10, 15 años, y que nos llevan a estudiar la información desde otro punto de vista que tiene que ver con la parte administrativa y con la parte social y de las humanidades. Entonces ahora el estudio de la información es muchísimo más interdisciplinario, transdisciplinario, que de lo que era hace 15, 20 años. La universidad, pues como entidad dedicada a la docencia, a la investigación, etcétera, tiene que canalizar esta investigación hacia la información desde todos estos puntos de vista. Las ingenierías, la física, la psicología, la bibliotecología, la archivística, toda una gama de disciplinas, tanto técnicas como sociales y humanísticas, para que entonces como universidad podamos hacer pues una investigación universal, una investigación completa que contemple pues todos estos aspectos que ahora tiene la información. No nada más es esta parte tecnológica o de ciencias de la comunicación como era hace unas décadas. Yo creo que de parte de los desafíos mayores, uno es lograr la igualdad. Internet ha sido un gran ecualizador del acceso a la información y a muchas otras cosas,
pero no está completado, o sea, todavía tiene que buscarse que todas las personas puedan tener acceso a la información. Y eso no es nada más tener conexión a la red, o sea, no significa solo conectividad, sino todo lo que nos dice la sociedad del conocimiento. Tiene que ver con alfabetización informativa, habilidades informativas que hay que inculcarle a la gente para que haya esta igualdad, para que todos puedan acceder a la información en igualdad de circunstancias, no tan solo de conectividad, sino de aprovechamiento de la información. Mucho de eso tiene que ver con habilidades informativas, alfabetización informacional, alfabetización en el uso de la red. Tiene que ver con inculcar pensamiento crítico, porque para poder discernir cómo funciona esta información. Otra de las partes que tiene como reto la Internet es cómo enfrentar toda la proliferación de información insulsa, sesgada, incierta, incompleta, repetida o de plano falsa, ¿no? Los fake news, todas estas cuestiones de tendencias y vicios que se han introducido a la información con este gran auge de la información. La explotación, digamos, no tan ética de los datos, etcétera. Entonces, ahí hay mucho que investigar. Yo creo que por un lado es la cuestión de igualdad y acceso a la información, que no se trata solo de conectividad, sino de saberes y habilidades, y por el otro lado es esta depuración de la información, que no quiere decir que no la haya, porque no se trata de censurar, sino de saber decantar, que las personas tengan este pensamiento crítico para saber distinguir y decantar la información que no es buena, que no es fidedigna. Y esto es una responsabilidad tanto de los usuarios, que hay que inculcar y enseñar esto, pero también de las instituciones que se dedican a la información, cómo lograr crear estos oasis de buena información dentro de una red que está plagada de un desierto de mala información. Yo creo que por ahí van los retos principales en la información, y el gran reto final, que es llegar a la sociedad del conocimiento, es decir, no nomás una sociedad conectada, una sociedad que puede bajar y traer información por la red, sino una sociedad que puede realmente aprovechar esa información para el beneficio personal, colectivo de las sociedades, introduciendo igualdad, introduciendo saberes, introduciendo bienestar para toda la sociedad del mundo.